nuestros hispanohablantes. Supervisora Susan Warren del primer distrito del condado de Sonoma. A nombre de la supervisora, bienvenidos a esta reunión virtual. En esta reunión recibirán una actualización del estado de los incendios e información sobre diferentes recursos comunitarios para los damnificados o afectados por los incendios. La reunión se llevará a cabo en inglés y cuenta con interpretación en español, al igual que el lenguaje de señas americano. Para escuchar en español, si está conectado en Zoom, vaya a la parte baja a la derecha de su pantalla. Ahí verá el signo de globo señalado como Interpretation o Interpretación. Haga clic y seleccione Spanish o Español. Automáticamente cambiará el idioma al español. Si usted está viendo a través de YouTube, la reunión se estará transmitiendo en español. Gracias. Thank you, Karina. And thank you to Julie and Danielle, who are Spanish. Gracias a Julie y Daniel, nuestros intérpretes en español, y Rachel y Holly, nuestros intérpretes de seña. Hoy es el jueves 27 de agosto y esta es la última en una serie de comunicaciones para la prensa en respuesta a los incendios Myers y Wildbridge. Esta es una reunión comunitaria en que invitaremos a los miembros del público y nuestros socios en los medios para enviar preguntas. Me llamo Paul Gullickson, soy el gerente de comunicaciones para el condado de Sonoma y su moderador. Estamos transmitiendo dentro de gestión de emergencias para el condado de Sonoma. Este comunicado se está publicando en YouTube en español y en Facebook Vivo en español y en inglés y se publicará en YouTube después de la conclusión. Queremos agradecerles por acompañarnos, especialmente queremos darle las gracias a nuestros panelistas que voy a presentar. Quiero recordarles a todos que por favor hablen despacio para ayudar a los intérpretes. También les animamos a hablar directamente en el micrófono para las personas en la audiencia. Nuestros invitados les animamos a enviar preguntas en español o en inglés al escribirlas en la cajilla de preguntas en Zoom o en los comentarios en Facebook en vivo. También puede enviarnos por correo a publicaffairs@sonomacounty.org. Vamos a dar unas presentaciones breves por parte de nuestros panelistas y después vamos a pasar a preguntas. El enfoque de la reunión es la repoblación y la recuperación y darles información acerca de los recursos para las personas que están volviendo o esperando regresar a sus hogares después de ser evacuados. Seguimos luchando contra los incendios que a última hora tenía 55,000 acres. Vamos a pasar al jefe de batallón, Jeff Nichols. Ben Nichols. Buenas noches. Me gustaría, no se le escucha muy bien. No se le escucha todavía. ¿Ahora sí? Sí. Voy a hablarle a la computadora. Voy a empezar con el comandante de incidentes, el jefe Myers. Buenas noches. Soy el comandante auxiliar y con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Quiero darles una perspectiva del incendio del complejo y pasar al incidente Wildbridge. El complejo total tiene 369 acres y 60% de contención. Está en dos zonas, la oeste, donde está el incendio Wildbridge, y el este, donde está el incendio Genesee. El incendio Genesee abarca 312,000 acres, 33% de contención. Estamos trabajando arduamente para
trabajar a juntar dos divisiones del incendio en las comunidades del condado Lake y estamos repoblando eh, en consecuencia al incidente Genesee para que las personas vuelvan a sus hogares. Ayer tuvimos un retraso, tuvimos un incendio sobre la carretera 116 y esperamos que se va a consumir más acres ya que el incendio llegó a esa parte. Hemos puesto un plan para trabajar en que va a agregar acres a ese complejo. Pasando al incendio Walbridge, que es la zona occidente, estamos trabajando con la oficina del alguacil. El incendio Walbridge tiene 55,000 acres, 25% de contención. Ese incendio no se ha movido en 5 días y eso es una muy buena noticia. Sentimos que estamos haciendo buen progreso en ese sentido. Hablé con nuestro jefe de sección y ellos tienen mucha confianza de que estamos progresando. Estamos limitando el área de evacuación para que las personas puedan volver a sus hogares y el alguacil va a comentar al respecto. Otra nota positiva es que recibimos 2 cuadrillas de 250 personas para el incidente Walbridge, quienes están trabajando y apoyando en en la base de incidentes en el terreno de la feria. Tenemos más de 5,000 personal asignado al incidente de Walbridge y seguimos trabajando para controlar y contener ese incendio. En este momento hemos tenido muy buen éxito debido a la ayuda del clima y la capa marina nos está ayudando mucho. Finalmente, el incendio Myers está en estado patrol, está contenido y eso es fantástico. Y con eso voy a concluir mi presentación. Gracias, jefe. ¿Alguna otra actualización de las personas de CAL FIRE? Gracias. Nos gustaría pasar con Ben Nichols, la jefa Jones, y voy a dar un mensaje breve al final. Durante la noche y el día hubieron varios incidentes para las líneas de control en el Delton Creek. Esas operaciones siguen esta tarde. Hay fuego interno debido a una ignición incompleta anoche debido al aumento de humedad en el área. Vamos a seguir quemándolo esta noche para quitar esos combustibles para que esa línea se mantenga durante el resto del incendio. También estamos realizando otras operaciones de incendios en la cima de Pool Ridge, encima del bosque Armstrong, hasta camino del arroyo para cerrar esa esquina suroeste del incendio que ha sido nuestro punto problemático. Eso casi se ha completado. Ayer por la noche hicimos operaciones de incendio en el área de las lomas hacia la cola del incendio por Bosque Springs. Fue un incendio técnico que se hizo exitosamente. Hemos pasado a la mayoría de las áreas a estado de patrulla y de limpieza. Debe haber un aumento en la contención del mapa mañana para reflejar ese progreso. Gracias. Quería darles una perspectiva más grande de lo que ha estado pasando en el estado, ya que hemos estado enfocados en lo que está pasando en los condados locales. El 16 recibimos tantos rayos de tormentas eléctricas
Desde entonces, el estado ha quemado 1.6 millones de acres. El año pasado, en este tiempo, teníamos 55,000 acres que se habían quemado. Es una diferencia enorme. Ese es el tamaño aproximado del estado de Delaware. Muchos acres que se han incendiado. CAL FIRE tiene 6 equipos de gestión de incidentes que van a los incendios como los nuestros, como Kicade, Tubbs y ahora este Wellbridge. Todos los 6 equipos están en alguna parte de California activamente luchando en esos 1.6 millones de acres. Como se dijo anteriormente, en todo el estado somos el número 2 en toda la historia que se ha registrado. Tristemente estamos con el incendio complejo de Santa Clara, que tienen tal vez 5,000 acres menos de incendio que los nuestros. En los últimos 3 años, en el 2018, se registró el incendio más grande y ahora está aún más grande. Les estoy diciendo esto porque solo estamos en agosto, no hemos salido del tiempo clave para los incendios y según recuerdan, los incendios grandes ocurren generalmente en los meses de octubre y nos queda mucho por delante en cuanto a la época de incendios. Lo último que quería mencionar son los recursos. Les he dado un recurso más grande acerca de los incendios. Los recursos que tenemos en este incidente son mucho menos de lo que acostumbramos, pero todos los recursos, les aseguro, están trabajando incansablemente para apagar estos incendios. Quiero darles las gracias a CAL FIRE, a nuestros bomberos locales. Todos han estado haciendo un trabajo increíble. Estamos con escasos recursos y quiero agradecerles su paciencia y también darle las gracias a nuestros oficiales electos y todos los que están apoyando a los evacuados y a las comunidades para que las personas puedan volver a sus hogares. Gracias. Muchas gracias, jefa. Muchos de los comentarios que hemos recibido son gracias a lo que usted, los bomberos de CAL FIRE, del Estado, lo que todos han estado haciendo los últimos 10 días y estamos muy agradecidos con ustedes por eso. Susie Brady de PIO, comentario. Sí, quería recordarle a las personas que quieren darle seguimiento a la situación actual de los incendios, nos pueden seguir en Facebook o Twitter en CAL FIRE LNU. Así que tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos también personal en el número 707-967-4207. Y como dijo la jefa, pues queremos agradecerles a todos por su cooperación, por compartir información, por compartir información correcta a todos y en el tiempo indicado. Gracias. Gracias, Susie. Ahora le quiero hacer la palabra a Chris Dudley, el jefe de EOC. Chris, gracias, saludos a todos. El candado ha estado realizando una campaña amplia de apoyo a la comunidad con los sistemas de alerta, el SOCON. Además de ahora hemos iniciado 2 sistemas, una combinación de 39 veces durante estos eventos. Ha sido un récord a nivel nacional. Ha habido retos, sí, hemos visto cosas que han sucedido en otras jurisdicciones también, quienes han estado utilizando este sistema, así que estamos dándole de lleno, sí, en ese sentido, trabajando con los supervisores en condado y también continuaremos trabajando en esto en septiembre. Las evacuaciones y esas órdenes, 32% del área del condado geográfico
bueno, en todo el condado estuvo bajo algún tipo de orden de evacuación. Y en este momento, unas 2.500 están en el área de orden de evacuación y unas 1.500 en el área de advertencia de evacuación. En cuanto a la respuesta para salir de las áreas, claro, han estado buscando albergues, hemos tenido un par en Santa Rosa, en el distrito ferial, 16 personas llegaron el primer día y 200 en el punto, o sea, 16 en punto mínimo y 200 en el punto máximo de personas que llegaron allí. También en la universidad estatal llegaron otras personas en unos cuantos hoteles, más de 1,000 personas, 1,000 animales también han sido atendidos en el centro ecuestre, por ejemplo, en el distrito o el recinto ferial. Así que ese ha sido un gran enfoque para nosotros, además de los medios que hemos utilizado seguido generalmente, reuniones como estas, diferentes formas para responder preguntas, escuchar las preocupaciones que tienen ellos, ver cómo podemos ayudarlos. De nuevo, en la página de Soho ha sido increíble. Más de 2 millones de personas han visitado la página en los últimos 9 días. Así que entre eso y el mapa que se creó ha sido muy útil, muy popular, de mucho interés y muy eficaz. Recibimos comentarios al respecto en cuanto al uso del mapa. El regresar a casa es ahora lo principal, lo de mayor interés. Va a ser un gran trabajo, un buen esfuerzo que hay que realizar. De la oficina de sheriff van a hablar acerca de eso pronto, pero a pesar de que muchas personas no han regresado a la casa, el condado está haciendo todo lo posible para ayudar. Estamos tratando y esperamos ya que paren los incendios totalmente para que podamos ya apoyar a las personas a que regresan a sus hogares. Tenemos estaciones de reingreso para ayudarles con información en cuanto a cómo hacerlo de manera segura, y para quienes tengan que ingresar a áreas que se han quemado, pues que lo hagan con equipo de protección personal para que estén lo más seguros posibles. Lo otro, en cuanto a programas de ayuda federal, también se va a hablar luego en esta reunión. El personal del condado está trabajando en establecer 2 centros locales de asistencia donde las personas pueden ir a buscar información, recursos. Vamos a ver uno en la parte sur de los incendios en Kernville y otro también en el lado oriental, en Houston. Así que en ambos lugares va a haber personal allí que va a ayudar a que las personas tengan acceso, y vamos a brindar muchos de los servicios en línea también. Y claro, la gran pregunta es qué tan grave fue esto. Bueno, Cal Fire ha hecho un trabajo increíble, compromiso tremendo en todo el estado para reducir el daño de todos estos incendios. El equipo de asistencia ha hecho un trabajo increíble aquí en nuestra región. En estos días continúan haciendo inspecciones, analizando las estructuras que se han destruido. Así que hasta la fecha han hecho un tremendo trabajo en crear también información, una página web. En el chat ven el URL para visitar esa página. También pueden hacerlo a través de la página Soho. Entonces aquí tienen información muy útil y muy detallada. Estamos hablando de 91 estructuras en el condado de Sonoma hasta la fecha que han sido clasificadas como destruidas o muy dañadas. O sea que han perdido más del 60% de su valor debido a los incendios. Recuerden que todavía no ha terminado esto para nada, pero esa cifra del 91 pues significa que hemos sido afectados, hemos sido golpeados y que mucha gente va a sentir ese golpe por mucho tiempo. Por esa es mi actualización hasta el momento, así que quiero terminar ahora para dar tiempo para preguntas. Gracias, Chris. Ahora el sargento Juan Valencia de la oficina del sheriff del condado de Sonoma va a hablar acerca del regreso, el retorno a las áreas de evacuación. Gracias por la invitación a participar aquí hoy. Bueno, quiero asegurarle a nuestra comunidad que tenemos agentes de policía que están trabajando 24 horas al día para mantenerlos seguros. Estamos aquí por ustedes y hemos estado viviendo experiencias similares en el pasado, como estas, desafortunadamente. Entonces, estamos trabajando estrechamente con Cal Fire para regresarnos a sus hogares. En Burnville estuvimos allí y
se mandó un anuncio en Nexo. Y bueno, queremos que regresen a sus casas, pero queremos que sea seguro para ustedes, para sus familias. Les pedimos, por favor, que tengan paciencia. Entendemos que existe mucha ansiedad al respecto. Hay una diferencia entre regresar a casa versus regresar a su casa en un área que sea quemado. Así que les digo, entonces estamos hablando, hay casas que están en lugares donde están seguros, pero hay otras en las que uno puede hacerlo, pero uno tiene que ir con equipo de protección y ir primero a un punto de chequeo inicial. La idea es que no vayan a áreas de evacuación que son conocidas como muchas personas creen que como turismo de desastre le llamamos eso, cuando a veces van y regresan, así que por favor no lo hagan. Aléjense de esos lugares, estamos allí trabajando, están trabajando también, se están reduciendo, quitando escombros, quitando postes de luz que se han caído, están estableciendo los servicios básicos también. Hemos mandado 24 mensajes a través de Nexo para que esté informada la comunidad. Así que por favor síganos en Twitter, por Instagram para ver más información. Todo allí es bilingüe, en español también. Así que este es el tercer incendio y vamos a hacer. Gracias. Gracias, sargento. Tenemos a personas trabajando a todo nivel en todo el país. Tenemos representantes en Washington que nos están defendiendo nuestros intereses. Tenemos a congresista Thompson. Gracias y quiero agradecerles a todos quienes están trabajando. No puedo imaginarme otro grupo con quien quiera trabajar mejor en esto de aquí. En cuanto a una actualización en torno a lo que está sucediendo en Washington y en la Declaración Nacional por Desastres, eso ha mejorado. Las personas pueden recibir hasta $3,500. Si alguien desea solicitar esos fondos, debe ir a la página www.disasterassistance.gov. Eso también incluye asistencia pública del gobierno local, estatal y tribal. Es dinero, fondos federal para ayudar con la recuperación de infraestructuras en una razón de 75% a 25%. El gobierno federal da 75%, el gobierno local 25%, pero hemos presentado con Jerry Hoffman, quien es coautor de esta propuesta de ley, para que eso se haga con un reembolso del 90% de fondos federales. Entonces, esto de aquí también estamos ayudando a los negocios, a entidades sin fines de lucro e individuos también. Si alguien está interesado en recibir fondos de ese tipo, puede ir a disasterloanassistance.sba.gov. Y les digo, aquí estoy para lo que necesiten. Pueden contactarme a mí. Y si saben, si alguna persona, algún individuo necesita ayuda con tener que lidiar con toda la burocracia del caso, los diferentes trámites, pues hemos estado creando pautas para hacer frente a esto de aquí y sería muy útil para que ustedes, para ayudarles a ustedes que las accedan. Así que muchas gracias a todos ustedes aquí presentes. De corazón me siento muy mal por quienes han perdido sus propiedades y bueno, esperemos que eso se resuelva. Muchas gracias, señor congresista. Sí, estamos mejorando mucho en ese sentido. Y bueno, vamos, para quienes, un recuerdo para los hispanohablantes que están escuchando esta reunión. Y desean escuchar esta transmisión en español, si están viendo a través de Zoom, hagan clic en el icono de globo en la pantalla que aparece a la mano derecha de su pantalla.
hacen clic donde dice interpretación o interpretation y eligen Spanish o español para escuchar en español. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en la página del Condado de Sonoma a través de YouTube. Gracias. Thank you, Karina. Another one of our tireless advocates. Gracias, Karina. Otra de nuestras personas que abogan por nosotros es el senador McGuire, que nos ha ayudado mucho para conseguir ayuda y a representantes que nos acompañen esta noche. Gracias, Paul. Estoy agradecido y gracias a toda la Junta de Supervisores, gracias a Jim Lloyd, con quienes trabajamos todos los días, el congresista Thompson y Huffman. El senador Wood y yo hemos estado trabajando noche y día para conseguir recursos para esta área a medida que nos encaminamos hacia la recuperación. El congresista Thompson también ha estado trabajando con FEMA. Hemos reunido a un grupo de personas. Ha sido un enfoque unificado en todos los niveles del gobierno para el incendio Walridge para poder luchar contra este incendio y prepararnos cuando se apague el incendio. Esta noche, a nombre de todos mis compañeros, queremos darles información adicional relacionada a la recuperación de los gobiernos federales y estatales. Hemos reunido a líderes de estas agencias que están aquí para ayudar hoy y en los meses que vienen, como FEMA y el Departamento de Seguro de California. Voy a darle ahora la palabra al asambleísta Wood para unas palabras y después vamos a presentar a las personas de todas estas agencias. Gracias, senador McGuire, congresista Thompson, todos quienes han estado trabajando tan heroicamente. Hemos tenido desafortunadamente un desastre cada año desde 2017 y tristemente estamos mejorando nuestra habilidad para coordinarlo. Una de las cosas importantes a medida que seguimos adelante es enfocarnos especialmente en nuestros rescatistas y el personal de primera línea. Tenemos que apartarnos de esas áreas y respetarlo, y así como las personas que han perdido sus propiedades. Y lo que todos estamos pensando es cómo protegemos a las cuencas en este evento. Esto nos preocupa mucho cuando consideramos la historia del área del río, los deslices. Lo que no necesitábamos es el incendio para que alimente eso en el futuro. La recuperación de la cuenca es crítico porque es la fuente de nuestra agua y protegerla también. Mi página web tiene muchos enlaces que pueden ser útiles y esperamos ayudarle a cualquier persona o entidad que necesita ayuda. Si no encuentran la información que necesitan en nuestra página web, por favor comuníquense con nuestras oficinas locales. Ahora quiero darle la palabra porque tenemos muchos panelistas y mucha información. Gracias, senador McGuire. Gracias, le agradecemos toda su ayuda. Ahora queremos presentar a Ryan Furness, que ha ayudado con las operaciones de recuperación. Él va a hablar acerca de una visión general del proceso de limpieza tóxica y la limpieza de los hogares. Va a profundizar en cómo se toman las decisiones en cuanto a la limpieza y los programas estatales de limpieza. Gracias, congresistas y asambleístas. Mucho gusto de verlos otra vez. Hace tiempo que no nos vemos. Buenas tardes. Quiero darles las gracias a todos los oficiales del condado. Hemos estado trabajando con el condado desde el inicio. Tenemos una colaboración muy fuerte y vamos a estar con ustedes a través de todo este incidente desafortunado. Voy a entrar a hablar en los escombros, que son medidas protectoras aprobadas por FEMA
estamos trabajando en varias categorías y nos juntamos con los oficiales hoy para recibir reportes de daños, hablando de cómo lo vamos a hacer. Como recuerdan, en 2017 llegaron los ingenieros del ejército para hacer limpieza. En el 2019 proveímos asistencia técnica a nivel estatal y en este incidente también estamos buscando esas avenidas para ayudar. Va a ser diferente en el sentido de que el trabajo de los ingenieros del ejército no van a hacer ese trabajo, pero si podemos usar la categoría A, podemos brindar esa asistencia. Primero vamos a hablar del desperdicio tóxico y quieren que se remueva lo antes posible. El assemblista Wood es una de nuestras principales prioridades. Este incidente es muy complejo. En 2020, ¿quién se imaginaría cómo vamos a estar en septiembre o octubre? Yo veo las cosas a través de los ojos de mi director. Tenemos que hacerlo en fases lo más rápidamente posible, manteniendo la seguridad. Tenemos 3 grupos de trabajo establecidos. Uno es vivienda, uno es remoción de escombros y otros son las cuencas. Y estamos trabajando en todas estas áreas, comunicándonos constantemente con los equipos de trabajo para mitigar las áreas. La fase 2, cuando ya hemos limpiado lo tóxico, podemos limpiar el resto de los escombros. Como saben todos, esto lo hemos hecho colectivamente por demasiado tiempo. Hemos aprendido mucho. Tengo confianza. Hay una métrica que logramos en el incendio camp y esto lo vamos a hacer otra vez con ayuda técnica. La rapidez es lo que queremos para este incidente. En cuanto a otras categorías, la categoría C a G, ya sea si sean hospitales, caminos, escuelas, estamos evaluando los daños. Tenemos un equipo de asistencia que viene la semana que viene para evaluarlo, para trabajar con nuestros socios, colaboradores, para que FEMA también trabaje con ellos y active estas categorías. ¿Conocen el término CDAA? Este término es algo muy útil porque le ayuda a compartir los gastos con la comunidad, que es clave. Quiero enfatizar un programa que no se usó en el 2017 debido a las subvenciones de FEMA, pero sí tenemos una subvención estatal y si una persona usa todos los $35,000 y tiene más daños, y eso ocurre automáticamente que recibe $10,000 adicionales. Ese es algo que ofrece California, es asistencia individual y eso es crítico para esto. Quiero pausar aquí y esperar preguntas, pero sí quiero darle la palabra al senador McGuire. Él es el oficial que coordina a nivel federal, yo coordino a nivel estatal. Tenemos una colaboración fantástica con Willy en la oficina. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El 27 de agosto se declaró que Sonoma es uno de los 8 condados, declaró asistencia pública y privada. Y como dijo el congresista Thompson, la mejor manera de empezar es inscribirse. La primera es www.disasterassistance.gov, es una manera. La segunda, llame 800-621-3362. 1-800-621-3362 y la tercera es descargar la aplicación de FEMA.
El 29 de agosto, el viernes o el sábado, el representante de FEMA va a coordinar, va a estar en los centros locales de asistencia de la 1 de la tarde a las 7 el sábado y otra vez a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche el domingo en dos locales en Sonoma, 16390 Main Street en Guerneville y también 1024 Prince Street en Hillsburg. En esos locales tenemos ubicaciones de los centros de asistencia local con representantes FEMA, utilizando todas las precauciones y los protocolos de COVID-19 para proteger a los sobrevivientes y al personal. Tenemos 271 sobrevivientes que se han registrado. Es importante inscribirse en esos tres lugares y también en persona cuando visitan los centros locales de asistencia. Es importante inscribirse porque eso nos ayuda a conseguir datos para ayudarle. Tenemos más o menos 100 hogares destruidos en Sonoma y esto va a subir a medida que ustedes se inscriben y nos cuentan para que consigamos los recursos. Tenemos los programas de FEMA y de ayuda institucional. Estamos utilizando la tecnología que nos ha impulsado por COVID-19 para preservar la fuerza laboral y los sobrevivientes. Los métodos que estamos usando son asesorías virtuales de daños de cualquier manera que podemos entregar el programa virtualmente, pero sí tenemos que hacerlo en persona. Por eso estamos usando los centros de asistencia local para ver qué nos dicen los datos. Queremos ofrecer un buen servicio al cliente. Va a ser diferente este año que antes, pero todo es diferente con COVID y no nos ha parado de hacer lo que tenemos que hacer. Los programas de FEMA, ayuda individual, como dijo el congresista Thompson, asistencia para reemplazo y reconstrucción de hogares se limita a $35,000. No hay límite de dinero para ayuda de alquiler y vivienda temporal. Está hablando y trabajando con Ryan y con el Estado y con los socios regionales. Estamos viendo esa ayuda crítica mañana. He estado trabajando con el equipo y con la autoridad para hacer las evaluaciones de necesidades críticas. Con esto van a recibir información adicional. Uno se inscribe, determina su elegibilidad y y pasamos por el proceso de elegibilidad y se da la subvención. También estamos empezando los programas de asistencia individual para desastres y esto va a empezar el 1 de septiembre, el martes del mes que viene. Y también estamos trabajando con el Estado para otros programas bajo el programa de asistencia individual para que se activen lo antes posible. Como dijo Ryan, el programa de asistencia pública, como él dijo Ryan, solo estamos aprobados para categoría B, medidas de emergencia, pero estamos trabajando para que mientras evaluamos los daños podamos activar otros programas por los cuales somos elegibles para puentes, etcétera, pero tenemos que hacer las evaluaciones para activar esa ayuda del Estado, de la estructura crítica. Ahora voy a ver si tienen preguntas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El FEMA Región 9 y el administrador. Hay mucho apoyo de su personal, del equipo que tenemos aquí de ahora en adelante. Es un equipo grande que nos está apoyando, trabajando con Ryan y conmigo. Gracias.
Gracias, señor Nunn. Ahora vamos a pasar a Tony, el comisionado auxiliar del Departamento de Seguro. Sí, gracias, senador. Los seguros son complicados. Siempre hay retos para aquellos que han perdido completamente sus propiedades o parcialmente debido a los incendios. Lo principal que desean saber es que, o que necesitan saber, es que nosotros estamos aquí para ayudarles en ese proceso, desde el principio hasta el fin. Hay un par de sugerencias que les quiero brindar. Primero, en cuanto al contenido de sus propiedades. O sea, cualquier pérdida para poder recuperar lo perdido, tienen que hacer un inventario de todo lo perdido. Previamente, en el pasado, esto de aquí se hacía de manera voluntaria por la parte de la compañía de seguro, pero para poder hacer esto, tienen que hacer todo ese proceso. Sin embargo, el reconocer ese reto, se hizo una notificación ayer a las compañías de seguro para que se haga un pago anticipado de 25% de ese inventario para que ustedes tengan ese dinero inicial, para que como mínimo tengan ese 25% con que empezar. Lo otro es la otra componente de la notificación, es el solicitar a la compañía de seguro que brinde dinero para gastos de la vida diaria de 4 meses, tales como para comprar ropa, viajes, comida, hospedaje, cosas que no tenían o no habían incurrido antes de los incendios. Así que estamos hablando de esos 4 meses que se recibirían por adelantado si es que sufrieron una pérdida total de su propiedad. Entonces, contacten a la compañía de seguros, déjenos saber, y si tienen alguna dificultad, déjenos saber a nosotros, para nosotros trabajar con esa compañía de seguro, y seremos flexibles y les ayudaremos a trabajar en ese proceso. Lo otro es, hagan su reclamación lo antes posible. O sea, presenten la reclamación. Sé que algunos de ustedes quieren esperar, hablar con amigos, familia, antes de hacerlo, pero no. Háganlo de inmediato, empiecen ese proceso, consigan un ajustador que se le asigne al caso. Mientras más rápido lo hagan, más rápido van a poder hacer que se haga la inspección y que se procese o que empiece el proceso de la reclamación. Segundo, soliciten una copia completa de su póliza de seguro. Si no tienen una, se la pueden solicitar a la compañía y que allí incluya la página de toda la cobertura. Allí, esa es su hoja de ruta de toda la cobertura que ustedes pueden tener, la necesidad, lo que necesitan hacer para el respecto. Si no pueden conseguirlo, por favor, contáctenos a nosotros para nosotros ayudarlos a conseguir, que la consigan. Lo otro es, documenten todas sus llamadas telefónicas con ellos. Mantengan todo documentado. Si hablan con alguien, con algún ajustador, y no les queda algo claro, no saben exactamente lo que está pasando, mándenle un correo electrónico luego y escriban, pongan un resumen de lo que se hizo, de cualquier cosa que hayan acordado, ¿no? De nuevo, para que tengan constancia de eso. Si luego necesitan involucrar a alguna otra entidad gubernamental, pues eso ayuda a asegurarse que la compañía de seguro está haciendo lo que tienen que hacer. Lo otro es no apurarse en aceptar un convenio, un finiquito o algo así. O sea, no se apuren en llegar a un acuerdo de esos. Tómense su tiempo, entiendan la cobertura que tienen. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros o con contratistas, otros profesionales. Asegúrense de que reciban suficientes fondos para reparar en la totalidad cualquier cosa que hayan perdido o que se haya destruido. Por último, compañía, contacten al departamento de seguros, el número 800, el nuestro, y podemos nosotros responder a sus preguntas generales, preguntas específicas, las que tengan. También contamos con mucha información en nuestra página web, una página de recursos tenemos allí, así que por favor contáctenos. Y lo último que deseo mencionar es que estamos en el proceso de establecer
un sistema en que podemos hablar a más profundidad acerca de temas de seguros para la próxima semana, y de nuevo vamos a tener esa información actualizada la próxima semana, y tan pronto como tengamos información se las vamos a mandar a los diferentes condados, a los diferentes funcionarios gubernamentales para que puedan compartir esa información con todos. Gracias, Tony. También tenemos aquí con nosotros a Kevin Wine de la Organización de Pequeños Negocios. Gracias, congresista, por mencionar lo que estamos haciendo, que es brindar préstamos para negocios pequeños, a quienes alquilan, a quienes son dueños de pequeñas propiedades, y se les asigna fondos de hasta 40,000 para los asuntos personales. Cuando son propiedades, igual, $40,000, además de préstamos de 2%, que ayudan mucho para los negocios pequeños que han sido afectados por los incendios. Tenemos préstamos para arreglar las propiedades que ayudarían también a recuperar inventario, equipo de hasta $2 millones cuando se han sido destruidos por el incendio. Ahora, otros son de 3%, y eso para condados de Sonoma, para negocios pequeños y entidades sin fines de lucro que se han visto gravemente afectados por este desastre. Así no haya daño en la propiedad, igual pueden solicitar negocios pequeños estos fondos de SBA, porque la idea es que ellos continúan trabajando en Sonoma, así que ellos igual pueden recibir ese tipo de ayuda. Como mencionó el congresista, vayan a disasterloanassistance.sba.gov o llamen a su número 652-2955, ese es su número 800, de lunes de 8 a 5 p.m. de lunes a domingo. Y con gusto voy a receptar preguntas de ustedes al final de la presentación de hoy. Así que a través de FEMA hay muchas más formas de ayudarlos. Gracias, Juan. También quiero dejarles saber a todos los asistentes acerca de los muchos recursos que tienen a su disposición también. Desafortunadamente no podemos contar con todos ellos aquí hoy o compartirlos, pero United Policy Holder es un grupo de San Francisco. Amy Bach es la directora ejecutiva. Ella sí pudo acompañarnos el día de hoy. Gracias, Paul. Es un placer para mí ser parte de este grupo y nada, inspira tanto ver todos estos recursos de información. Y efectivamente, como mencionaste, somos una organización sin fines de lucro. Tenemos el honor de trabajar con muchas de las personas que han presentado hoy, el Departamento de Seguros, del gobierno, con grupos de recuperación después de los incendios de Kincade del 2017. Y pueden visitar nuestra página web. Hay muchos recursos. Es un excelente recurso para personas que han perdido sus propiedades en su totalidad o parcialmente. Muchas de las personas que están involucradas con nosotros se han visto afectados por incendios en el pasado. Así que hemos aprendido mucho y pueden aprender de ellos también. Ellos pueden compartir con ustedes. Y les digo a todos los que están oyendo aquí esta llamada, vamos a salir de esto. Ustedes van a salir de estos momentos oscuros que están viviendo. Así que tienen mucho apoyo de las entidades gubernamentales, además de muchas organizaciones sin fines de lucro. Así que muchas recomendaciones ya se han brindado aquí hoy, pero en resumen, les digo, cuando sea seguro regresar a su propiedad, tomen fotos de los escombros. Si es muy difícil para ustedes hacerlo, que alguien más tome las fotos, pero comuníquenle esto a la compañía de seguro, a su compañía de seguro. Tengan usted una copia de la póliza, y nosotros también creado información para que ustedes puedan hacer una lista de todas estas cosas que se necesitan. También estamos llevando a cabo seminarios web relacionados a COVID también, o sea, por donde van a ser virtuales, o sea, en Internet. Cualquier persona que sea afectada, pues puede recibir allí sugerencias prácticas, trabajos de limpieza, cuándo es seguro regresar a la casa. Si han perdido el hogar, lamentablemente, pues cuáles serían las mejores prácticas para recuperarse. Así que les ayudaremos nosotros con eso. Entonces, visiten nuestra página web. Queremos ayudarles
con esto. Hemos ya trabajado en ese tema más de 30 años, así que estamos muy conscientes de lo que está pasando y quiero recordarles de que si tienen seguro, y esperamos que ese sea el caso, pues ese será el vehículo para que ustedes puedan recuperar su pérdida. Entonces, eso sí, es algo que ustedes necesitan hacer por su cuenta, ¿no? Y tienen que documentar todo eso, todos esos trámites, mantenerse en comunicación con la compañía de seguro. Y si tienen algún tipo de problema, tienen la compañía del Departamento de Seguros del gobierno que también está trabajando en eso, además de muchos funcionarios gubernamentales y muchas organizaciones que estamos apoyándolos, estamos aquí para ayudarlos y brindarles información sumamente práctica en ese sentido. Buena suerte, les deseamos a todos lo mejor y gracias por la invitación. Gracias, Amy. Quiero recordarles a todos que todos los enlaces que hemos mencionado hoy en cuanto a recursos de las diferentes agencias o entidades van a estar en SOCO Emergency, y cualquier pregunta también que tengan, por favor, envíenla a Public Affairs, Asuntos Públicos en nuestra entidad. En cuanto a recursos y apoyo local que están a su disposición, pues la presidenta Susan Gorn ahora va a hablar a ese respecto. Gracias, Paul. Gracias a todos por participar en esta reunión de hoy. Hay muchas cosas por las que nos gustaría agradecerles. Ante todo, a nuestros bomberos, a FEMA, CAL FIRE, Amy, yo somos buenas amigas. Y mi mensaje para todos hoy es que mucha información hemos compartido con ustedes hoy. Ese es el primer paso en este camino. Como muchos de ustedes, yo he sobrevivido a un incendio. Todavía no se ha reconstruido mi casa en su totalidad, pero aprovechen los diferentes recursos que se les ha brindado hoy. Respiren, porque estamos con ustedes. Los vamos a acompañar en cada paso de este proceso. No tienen que absorber toda la información que se les ha brindado hoy. Por favor, vayan al centro de asistencia local. Allí le pueden ayudar. Y cuídense. Cuídense de ustedes, de sus familias. Y sepan que trágicamente es muy lamentable que nosotros como condado ya tengamos mucha experiencia en recuperación tras incendios, y también somos una comunidad, sí, que ayudamos mucho y les vamos a brindar la información que necesitan, el apoyo emocional, el apoyo técnico que puedan necesitar. Y sé que muchos de nosotros, demasiados, ya hemos vivido ese tipo de dificultades y ustedes también lo van a lograr. Así que respiren, tranquilícense y estaremos aquí con ustedes. Y gracias a todos quienes van a estar aquí con nosotros ayudándonos una vez más ante esta dificultad. Gracias a mis colegas en la mesa de supervisores y a todos en el centro de operaciones de emergencias. Ellos siguen allí trabajando con todas las personas para seguir avanzando, mejorando y tratar de luchar contra los incendios y ayudarnos a regresar pronto a nuestros hogares. Gracias. Ahora a la supervisora Linda Hopkins y al supervisor James Gore, cuyo distrito ha sido el más afectado por los incendios, para sus actualizaciones en cuanto a los servicios disponibles allí en sus áreas. Gracias. Actualizaciones críticas en cuanto a recursos disponibles. Ahora que estamos en recuperación, pues hay un punto de reingreso entre River Road y Meter Mill. Ese es un triángulo allí donde se les brindará información importante antes de reingresar al área. Así que la idea es ayudar a quienes vieron se les vieron daños en sus propiedades. Entonces ahí también se les va a brindar mascarillas, material de protección personal. Como se dijo previamente, también estamos pensando, vamos a abrir 2 centros de ayuda, 2 LACs, y la información allí va a estar disponible en ambos LACs. Estos son puntos de información, puntos
donde van a recibir todo lo necesario relacionado a los incendios, ayuda, principalmente para quienes perdieron sus propiedades. Estos LACs también están disponibles para los dueños de propiedad, los quienes están alquilando, los inquilinos. La información va a estar en español, en inglés, y recursos locales también van a incluir una información sobre información de registro civil, cómo regresar a la casa, entre otras ayudas de instituciones sin fines de lucro. Además, hubo información que se les brindó aquí para quienes han estado más afectados. Van a incluir allí información en la calle Main Street. Quienes no perdieron la propiedad, estamos buscando formas de regresar y de proteger todavía las propiedades que están allí o están en peligro. Seguimos trabajando con diferentes grupos en la preparación para desastres. Podemos brindarles fondos también. Reitero, tenemos fondos para ayudar a organizaciones que se quieren preparar en reducir riesgos y una nueva propiedad es también. Estamos todos de acuerdo que necesitamos ponernos a trabajar en serio para ayudar con los bomberos y ayudar a tomar medidas para evitar ese tipo de incendios y trabajar de manera proactiva para reducir que haya más ese tipo de incendios catastróficos. Además de asegurarnos de que en las casas se mantenga área de protección, y espero trabajar con todos ustedes para hacer frente a este desastre actual, como lo hemos venido haciendo con fuerza, con visión, como lo hacemos aquí en el condado de Sonoma, y poder trabajar positivamente a futuro. Y estoy contenta de tener tantos aliados positivos a nivel local, estatal, federal, trabajando hombro a hombro para reducir los riesgos a futuro. Muchas gracias. Cuídense todos. Supervisor Gore, gracias. Aunque podemos ser dueños de nuestro futuro, y este es un llamado a todos nuestros residentes que están volviendo a sus residencias, especialmente si su propiedad no ha sido destruida. Revisen con una lista de verificación su propiedad, caminen alrededor de la propiedad para asegurarse de que todo esté seguro, los servicios públicos. Y si hubiera acercado, piensen en lo que deberían hacer para el futuro, invertir tiempo, dinero, sudor para no solo tener la respuesta del sistema, pero ¿qué puede hacer usted como propietario individual para ser parte de la solución? Los puntos de reingreso en Hilberg ha estado muy atorado de automóviles. Esta noche se va a cerrar, pero las personas pueden recoger la información y los materiales de seguridad en el centro de asistencia local, en el gimnasio de la escuela, el sábado de 1 a 7 y el domingo y el lunes de 10 a 5 o 6, dependiendo de las necesidades, para personas que han tenido daño a sus propiedades, a las cuencas de agua, que quieren registrarse para programas y otros tipos de apoyo. Es un lugar fantástico para conseguir información, como dijo la supervisora Hopkins. Perdón, hay interferencia del perro que está ladrando. Como acabo de decir, que se calle. El departamento de vehículos va a estar abierto también. El departamento de desarrollo económico para las compañías que tengan problemas con las nóminas. Parte de lo que necesitamos hacer es COAD, las organizaciones comunitarias activas durante desastres, que representan a todos los socios en Napa y en Sonoma. Estos grupos que proveen servicios vitales y apoyo para los
que no pueden proveer directamente los servicios del gobierno. Quiero que todos sepan que SOCO Emergency va a ser nuestra página donde está toda la información necesaria, algo para las personas que tienen enlace a los daños de las estructuras. Pueden ver cuántas estructuras se han destruido. Creo que 80 en el área de Mill Creek y Wallace Creek y el condado oeste. Ese número va a seguir en cuanto al número total de estructuras destruidas, pero esperen a medida de que trabajamos con CAL FIRE para conseguir las evaluaciones para los hogares. Hay muchas propiedades rurales con muchas estructuras adicionales. Estamos haciendo el conteo y es mucho trabajo, como todos ustedes, con tantos incendios en los últimos 4 años en nuestro condado y nuestro distrito. Las personas están agotadas, pero quiero decirles que este es nuestro hogar. Es momento de levantarnos, Sonoma, fuertes. Ya sé que no siempre nos gusta decir eso. Queremos tener nuestros momentos débiles también, pero quiero que me acompañen en apoyar a nuestros vecinos. Gracias. Gracias, Supervisor Gore. También me gustaría presentar al supervisor David Rabbit y a la supervisora Shirley Zane. Supervisor Rabbit, gracias, Paul. Gracias por estar aquí. Luchando contra los incendios requiere trabajo en equipo, como hemos visto en toda esta semana. Y hemos aprendido que la recuperación también requiere este trabajo en equipo. Así es que quiero agradecer a nuestros socios estatales y federales. Hemos empezado este proceso y sí vamos a recuperarnos de este incidente. Quiero hablar acerca de las cosas que están disponibles para los pequeños negocios. Quiero indicarles que pueden ir a www.edb.org, la Junta de Desarrollo Económico. Tienen una página completa de programas si uno ha sufrido pérdidas debido a este incendio del complejo Relámpago. Yo les diría que FEMA y los préstamos de pequeños negocios también están disponibles. Al lado agrícola, ya que somos una comunidad tan agrícola, hay 2 programas que quiero mencionar porque han hecho un trabajo increíble. El programa de donación de vida silvestre a través del Buró de Agrícola, fb.org, y lo puede encontrar ahí. Este fin de semana visitamos su refugio. Tenían 600 animales que estaban cuidando a través en todas las áreas de evacuación. También cuidan a los impactos sufridos por los rancheros, y todas las donaciones va directamente a las personas impactadas. En segundo lugar, debido al momento de estos incendios, la fundación www.scgg.org, después de los incendios del 17 y el 19, más de 1,500 familias fueron servidas a través de esta organización, incluyendo hasta 2 años de apoyo de alquiler, la compra de trailers para vivir y ingresos suplementarios. Y una vez más, si quiere ayudar y donar fondos, esas 2 organizaciones le pasan el dinero directamente a las personas que han sido impactadas por estos incendios. Gracias, Paul. Gracias a todos por todo su trabajo. Se los agradezco. Gracias, Supervisor Rabbit. Supervisora Zane. Gracias a todos. Estos tiempos han sido tan estresantes. Primero la pandemia y ahora estos incendios forestales una vez más y tan temprano en la época. Es un buen momento para detenernos, tomar una respiración y atender a nuestros vecinos y cuidarlos. Eso a veces ayuda a nuestro estado mental.
Si necesitan hablar con alguien, no se sientan apenados. Si desean información, llamen al 211. Siempre están ahí, a menos de que sea emergencia. Entonces es 9911. Pueden hablar con una persona en la línea de apoyo en el 565-2652. Quiero también mencionar el Departamento de Servicios Humanos que está trabajando en los centros de evacuación en el terreno de la feria con la Cruz Roja. Tenemos varias personas ahí y vamos a permanecer abiertos hasta que se vuelvan a abrir todas las zonas de evacuación. Anoche teníamos 52 personas en el Grace Pavilion, otros con sus mascotas en Finley Hall, otros en tiendas de campaña en el terreno de la feria y 36 personas en unidades familiares en la Universidad de Sonoma. Requiere que toda una comunidad se levante y se una ante este tipo de desastre. Y como escucharon del supervisor Gore Sonoma Fuerte, yo también lo he mencionado, el supervisor dice que somos fuertes, pero somos más fuertes cuando estamos unidos, porque lo que hemos aprendido en todos estos desastres es cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Así es que busquen ayuda si la necesiten y cuídense. Gracias por estos importantes recordatorios, supervisora Zane. Ahora vamos a pasar a preguntas de nuestros asistentes. Otro recordatorio por parte de Karina García. Gracias, Paul. A las personas que se acaban de conectar a esta reunión, les recordamos que hay interpretación en español. Si están viendo a través de Zoom, vayan a su pantalla. En la parte inferior de la pantalla a su derecha, encontrarán el icono de globo que está señalado como Interpretation o interpretación. Hagan clic y seleccionen Spanish para escuchar en español. Y les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo en YouTube totalmente en español para todos ustedes. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias, Karina. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en Facebook en vivo. A todos se les invita a escribir sus preguntas en español o en inglés y en la caja de preguntas aquí en Zoom o en los comentarios de Facebook en vivo. También pueden enviar correos a publicaffairs@sonomacounty.org. Tenemos un par de preguntas acerca de varias áreas y vamos a llegar a estas, pero también hay preocupaciones acerca de lo que va a pasar este fin de semana que ya va a empezar. Y tal vez esta es una pregunta para el sargento Valencia. Los residentes se están preocupando de que las calles estrechas van a estar congestionadas con los viajes innecesarios, con una respuesta adicional de rescatistas. Hay un plan para control el turismo de desastres durante la repoblación, porque hay una tendencia de que las personas vengan a ver. Si es un área que se está repoblando, no van a haber puntos de control, perdón, es correcto. Sí vamos a tener puestos de control para verificar su residencia en esa área donde se les puede invitar a recibir sus equipo de protección personal. Vamos a estar patrullando para minimizar el tráfico en estas áreas. Las personas solo van a poder estar en esas áreas de repoblación que residen ahí. Solo a ellos se les va a permitir la entrada. Gracias. Tenemos preguntas acerca de áreas específicas para nuestros bomberos de CAL FIRE. Preguntas acerca de la condición del camino West Side. No hemos escuchado mucho y los residentes están preguntando. También preguntas acerca del área de West Dry Creek Road y cuándo los ciudadanos podrán regresar. ¿Hay alguna actualización al respecto? En cuanto a la condición
de West Dry Creek, perdón, West Side. Como indiqué anteriormente, hubo una operación de incendios anoche que está continuando el día de hoy para cerrar esa línea de control entre Felton Creek y Backery para juntarlo con la punta de Mill Creek. Este es el estado de la línea en ese lugar. En cuanto a West Dry Creek, tuvimos éxito en traer líneas de excavadoras y líneas manuales de Coke y el área circundante para juntarlo atrás de las estructuras en esas áreas. Ayer y anteayer lo hicimos de Coke a Wine Creek Road a Chemise, y de Chemise lo juntamos con Brack Road. Estamos conectando las líneas entre esas arterias que salen de Dry Creek Road, y estas las vamos a juntar todas, y estamos limpiando las áreas de incendios aislados. Gracias, jefe. Mientras lo tenemos una otra pregunta. ¿Qué necesita ocurrir para abrir el área de Río Nido? El área de Río Nido, en base a su proximidad a la orilla del incendio, tenemos que asegurarnos de que no tengamos peligro de material combustible que crea problemas en esas áreas. Y debido a la densidad de la población y las estructuras, tenemos que asegurarnos de que no haya riesgo de un incendio adicional en esa área. Y aquí hay una pregunta parecida de Jennifer en Guerneville. Ella pregunta si consideraría secciones que las personas puedan volver a secciones dentro de la zona de evacuación, si es seguro. Mis padres están en áreas cerca del incendio, y que tal vez se podrían abrir ciertas zonas más rápidamente que otras zonas en vez de esperar que se abran todas las zonas a la misma vez. Can let Sergeant Valencia El sargento Valencia puede contestar, pero básicamente sí diferenciamos esas zonas hoy para que las personas puedan regresar a sus hogares. Las áreas bajo órdenes se debe a su proximidad a los incendios, y trabajamos con la oficina del alguacil para regresar la mayoría de las personas posible a sus hogares. También tenemos preguntas acerca de los centros de asistencia local que van a abrir en unos días. Dos preguntas, las voy a combinar en una. Si va a haber personas hispanohablantes para darle la bienvenida a las personas a los centros de asistencia local, y qué esfuerzos se están haciendo para asegurar que hay señalización en inglés y español explicando que ICE está suspendiendo sus operaciones en el condado de Sonoma debido a los incendios. Hay inseguridad de nuestra comunidad al respecto. Chris Godley puede contestar. Claro. La primera parte es fácil. En los Slack, todos los servicios y todas las comunicaciones van a estar en inglés y en español, con las personas que pueden traducir, y también con la señalización y los materiales en inglés y en español en todo el servicio y con todos los servicios que se ofrecen. En cuanto a ICE, ICE no opera en el condado de Sonoma en los refugios donde pueden buscar las personas, y no van a estar en los LAC, pero no puedo hablar de sus operaciones en el resto del condado. Okay. Any other thoughts on that? All right. ¿Algún otro comentario al respecto? Perdón, yo quería decir algo al respecto, porque creo que es una pregunta muy importante, y esto lo enfrentamos
durante el incendio Tubbs. Creo que deberíamos volver al personal en los sitios de evacuación, que son nuestro personal del Departamento de Servicios Humanos, para proveer ese confort, para explicarle a la comunidad latina que no vamos a permitir que ICE entre a los refugios, no lo vamos a permitir y tenemos que asegurar a nuestros residentes latinos de ese hecho. Me gustaría decir volver y asegurar de que lo podamos hacer, hablar con todos los proveedores para la población latina para que sepan que no lo vamos a permitir. Gracias, supervisora Zane. Tenemos preguntas acerca del bosque Armstrong. Una idea cuándo el camino de Armstrong Woods en Guerneville se va a abrir. ¿Alguna estimación? Yo diría por lo menos una semana. Las operaciones de limpieza van a continuar en los próximos días y los árboles que representan un peligro dañados por los incendios siguen cayendo, no en el bosque mismo, pero en el camino. Y estamos haciendo este trabajo antes de permitir el ingreso al área. Aquí hay una pregunta general que tal vez puedan contestar. Una persona que perdió su hogar y, y lo descubren en los próximos días o ya lo saben, ¿cuál es el primer paso que deben tomar hacia la recuperación? Tal vez Amy Bach podría empezar o Susan Coren ya ha pasado por esto. Amy, unmute. Amy está en silencio su micrófono. Amy está en silencio. Ah, ya está bien. Sé que la supervisora Gorin va a tener palabras también, pero brevemente, el primer paso es seguir respirando y sabiendo que lo vamos a superar, aunque sea tan doloroso. Muchos otros han pasado por esto y les van a ayudar. Hay que verlo como un proceso y uno empieza, como dije antes, tomando fotos, respirar, si es muy doloroso, pedir que otra persona lo haga, empezar a escribir todo, conseguir hablar con la compañía de seguro, conseguir la póliza y buscar ayuda. Y va a haber mucha ayuda, pero háganlo poco a poco porque es un proceso. No va a poder hacerlo todo de una vez. Tal vez tenga problemas para dormir. Así es que sea amable consigo mismo, tómelo un día a la vez, pero siga escribiendo todo lo que ha perdido si no tiene registros y aproveche todos los recursos que nos han estado mencionando esta noche a través del próximo año o 2 años, porque es un proceso. Y yo diría sí a todo lo que ha dicho Amy. Es un proceso. Yo sé que la primera respuesta es ir y estar y estar en luto, pero esperen que FEMA y Cal OES le den el visto bueno. Lo primero que tienen que hacer es limpieza de los materiales peligrosos y yo sé con experiencia personal que los alambres no se queman y es un peligro para caerse. Busque cuando es momento de buscar por medio de las cenizas. Es muy terapéutico trabajar en tu sitio. Y no vas a encontrar mucho, pero tal vez encuentras algo, y toma fotos, escribe en tu diario y cuando te despiertes a las 3 de la mañana, ten un cuaderno al lado de la cama y considera todos los cuartos de la casa, cada gabinete, cada closet, pero hazlo poco a poco. Puede tardar mucho tiempo revisar el inventario de las pérdidas, el dolor, el luto, pero
es una parte del proceso. Hágalo con su familia y eso puede ayudarlo a pasar por el proceso de dolor y de pena para que se sienta mejor equipado a trabajar con la compañía de seguro. Lo primero es hablar con la agencia de seguro, inscribirse para FIMA, ir al centro de asistencia local y asegurarse qué tipo de servicios necesita paso a paso y hable con sus vecinos. Ellos van a ser sus mejores amigos y su apoyo. Va a querer trabajar con ellos, con sus supervisores para organizar los capitanes de la cuadra, porque ellos van a ser la mejor fuente de información para usted a medida que atraviesa este proceso que va a durar 1 o 2 años. Encontrar un lugar cómodo para vivir también es una prioridad, considerando dónde puede quedarse, que va a ser un lugar que sea cómodo y seguro. Y es a veces más fácil decirlo que hacerlo, pero es una prioridad y yo haría eco en eso. Cuídense a sí mismo, a su familia. Amy está disponible, estamos disponibles para ayudarles. Ya contestaron la segunda parte de la pregunta, que es ¿cuál es la agencia más importante desde el comienzo? FEMA, OAS, pero lo que estoy escuchando, que vayan a estos centros de asistencia local y ellos les van a explicar paso por paso qué es lo que hay que hacer. También ellos le van a ayudar a reemplazar muchos de los documentos que ha perdido, los papeles rosados de los vehículos, su licencia de conducir, sus pasaportes. Va a necesitar esos documentos. Empiece ese proceso ahora. Esta pregunta es de uno de nuestros asistentes. Pregunta, ¿cómo el condado va a asegurar que los trabajadores tengan el equipo de seguridad que cubra los ojos, la nariz y la boca, porque en el 2017 el equipo era insuficiente para la protección? Chris Godley, ¿quieres contestar? Sí, tengo mucha experiencia con esto. Regresando al condado, hice mucho monitoreo después de los desastres. Esta es una presión enorme porque se va a hacer mucho trabajo en el condado de Sonoma, tal vez contratistas independientes que están trabajando en estos sitios y cada uno tiene la responsabilidad de asegurar que el trabajo sea seguro para los trabajadores y los residentes en el área. Pero para los trabajadores vamos a trabajar con Cal OSHA para asegurar de que se acaten las normas de Cal OSHA, que se comunique esto claramente a las personas que están operando estos negocios, tal vez no están conscientes de todo el equipo que se necesita usar. Va a ser un esfuerzo educativo al comienzo y vamos a seguir monitoreando y si es necesario tomar acciones correctivas con estos contratistas. No vamos a perder a una persona a este incendio 6 meses después solo porque no era seguro estar en el sitio laboral. Gracias. Esta pregunta es para el congresista Thompson. Es nuestra comprensión de que las familias inmigrantes que tienen niños que son ciudadanos de los Estados Unidos son elegibles para ayuda de FEMA. Estamos transmitiendo esta información y hay más recursos. Si tienen preguntas, sí, es correcto, Paul. Si hay una familia inmigrante y tiene niños que son ciudadanos, son elegibles para la ayuda de FEMA, tienen que solicitarlo en nombre de los niños y yo voy a hacer todo lo posible para conseguir información. Me alegro de que se hizo esta pregunta porque se
que hay intérpretes hispanohablantes y espero que estén recibiendo esta información y espero que el condado también esté transmitiendo esta información. Si hay algunas otras ideas de cómo podemos transmitir esta información, por favor déjenos saber. Es importante que estas personas sepan que tienen derecho y que les consigamos la ayuda que necesitan. También tenemos varias preguntas acerca de lo que podemos hacer para prepararnos mejor para el futuro y si estamos haciendo lo suficiente. Una persona dijo que cuando era niño o niña hacían más incendios controlados y nunca teníamos incendios como estos. ¿Podemos volver a los incendios controlados? ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de incendio? Jefe Nichols, ¿tiene alguna respuesta? Sí, podemos volver a los incendios controlados. En este momento, el área que necesita tratarse con los recursos que tenemos, quiere decir que no podemos hacerlo de un día para otro. Es algo en que hemos estado trabajando agresivamente para hacerlo. Sin embargo, hay una tarea enorme por delante. Esperamos trabajar con los propietarios para esos proyectos de incendios controlados y la supervisora Hopkins y yo y el supervisor Gore lo estábamos discutiendo esta mañana para cómo hacerlo activamente. Sí, podemos y lo vamos a hacer más. Y yo quisiera agregar, Paul, que muchos de los vecindarios, ya sea si estuvieron involucrados en el incendio o no, han formado consejos para ayudar a sus vecinos para revisar el vecindario y priorizar qué es importante para crear áreas defensibles alrededor de los hogares y crear un plan de protección de la comunidad contra los incendios. Creo que en eso debemos trabajar y las agencias públicas que colaboran con nosotros en los incendios controlados. Pero como dijo el jefe Nichols, necesitamos más recursos para ayudarnos a formar estos planes y a seguir manejando la vegetación y los incendios controlados. Hablando de recursos, otra pregunta es esta, y el jefe Nichols agradecer esta pregunta. En el estado se les puede dar bonos a los bomberos por su trabajo, por salvar nuestra área y por salvar su vida y la vida de todos quien conoce. El lado serio, sí, es una pregunta para muchos. Todos agradecemos a nuestros rescatistas y bomberos y como sabemos, nuestros recursos han sido escasos en este incendio porque tuvimos tantos incendios en todo el estado. Se están tomando pasos para asegurar de que tengamos más recursos disponibles cuando ocurren estas cosas. Como mencioné antes, esto verdaderamente fue un evento histórico. Teníamos muy poca capacidad. En el incendio Kincade, creo que en su cima teníamos a 6,000 personas debido a la enormidad de los incendios y los 1.6 millones de acres que mencioné desde el 15 de agosto y el hecho de que se habían enviado todos los equipos, el 96% de todos nuestros recursos están trabajando en todos estos incendios. Fue una anomalía, para ser honestos. Realmente tenemos un incendio, todos vamos, lo apagamos y después vamos a otros. No creo que tengamos suficientes recursos para tener un bombero, un camión de bomberos en cada hogar para protegerlos. No lo vamos a hacer de esa manera, pero yo creo que con la ayuda del gobierno local y nuestros rescatistas y bomberos
podemos hacer tanto trabajo fantástico con menos recursos de los que tuvimos anteriormente y tuvimos mucha suerte de tenerlo. Quisiera agregar, creo que tenemos una oportunidad para conversaciones con los líderes y los jefes y los de bomberos y las organizaciones comunitarias y que debemos evaluar qué podemos generar localmente para tener una respuesta más robusta y para los esfuerzos de prevención, porque creo que ese es un aspecto crítico. ¿Cómo podemos construir y mantener esas líneas para detener los incendios y controlar la vegetación? Si uno lo puede controlar al principio del verano, uno puede hacer más prevención. Entonces, yo espero tener estas conversaciones y me gustaría tener una reunión virtual con los jefes de los incendios cuando hayan descansado porque han estado trabajando incansablemente. Quiero reconocer que el Estado está en problemas económicos debido a la pandemia y los bomberos han recibido un corte de su salario de 7,5%. Tenemos que seguir apoyándolos y ayudándoles para restaurar su salario para que tengan para que puedan salvar nuestras vidas y nuestros hogares y para agradecerles su servicio. Gracias, supervisora Hopkins. Esta es una pregunta que voy a dirigir hacia Tony Signorelli del Departamento de Seguro. Uno de nuestros asistentes preguntó si las compañías ya no están cubriendo los hogares en Sonoma o están cobrando más debido a los incendios. ¿Qué se puede hacer? Sí, sin duda, esa es una dificultad. Desde el 2015, cuando empezamos con estos incendios en el norte de California hasta la fecha, sin duda es un problema. Yo diría primero para las personas que no pueden conseguir seguro o que no pueden pagarlo, así que comuníquense con nosotros, quizá podamos ayudarlos a conseguir el seguro más asequible. También hay la compañía de seguro de último recurso, un plan que en los últimos años hemos modificado la cobertura para que esté más alineado con las pólizas, de propietarios de viviendas. Así que hemos estado trabajando con eso, se ha estado trabajando desde antes de la pandemia, pero ahora pues se está trabajando con esa misión de ayudar en el tema de asequibilidad de costo de esto de aquí, así que estamos trabajando en esa área. Amy Bach, ¿tiene algún comentario acerca del incremento del costo de seguros en California? Bueno, sí, como acaba de decir él, es un problema en el que mi organización, al igual que la de él, hemos estado trabajando en los últimos 5 años. De hecho, el próximo martes va a haber un seminario web gratuito relacionado a estrategias de mantener la cobertura de las casas en estas épocas difíciles y con qué compañías uno puede trabajar o qué tipo de estrategias uno puede aplicar, de nuevo, para que esos costos sean más asequibles. Pero estos incendios sin duda no van a ayudar en ese sentido. El trabajo California Fair, el plan, está allí presente, pero los agentes me han dicho que las cotizaciones son más baratas, sí, que están recibiendo allí en comparación con el mercado privado. El gobernador está buscando soluciones, así que se está trabajando en eso. Y estamos intentando con todo de hacer incidencia con las compañías de seguro y trabajar en eso. Hoy nos reunimos con los jefes del Departamento de Bomberos de Nevada, de aquí también, para buscar formas de reducir esos riesgos, pero en realidad
el asunto todavía sigue siendo el lograr que las compañías de seguro participen también en esto y que no solamente empiecen a sacar a la gente de sus planes y seguir subiendo las tasas de seguro. Así que nos hemos extendido con el tiempo hoy en esa llamada, pero les agradecemos por estar aquí hoy. Hemos respetado sus preguntas con mucho gusto. Vamos a recibir 2 más. Gracias por continuar aquí con nosotros. Esta llamada es de una persona que llamó aquí a Zoom y estoy preocupada por las personas en Garnville que están utilizando sus propios equipos, como las excavadoras, en cuanto a si se les va a reembolsar por ese gasto, posible daño a sus equipos. Ellos han salvado nuestros hogares, así que ¿algún comentario al respecto, Chris? ¿Sabe usted si hay algún tipo de ayuda para estas personas que han estado ayudando en ese sentido? Sí, es un reto. Hay una de fondo para individuos privados que pudieran haber tomado acción o no de manera independiente. Pues sí, deberíamos sin duda de reconocer y agradecerles por eso. Y esto como buena práctica. Claro, porque algunas personas se meten en problemas al no evacuar, se quedan allí, tratan de luchar. Hemos tenido que mandar bomberos y poniendo en peligro la vida de los bomberos para salvar acabó de suceder algo así en San Mateo. Ese es un reto constante y en ese momento no tengo una idea, una respuesta en cuanto a cómo tratar de ayudar a esas personas a que recuperen por esos gastos incurridos. Sin duda, me gustaría que alguien aquí en la llamada, funcionarios gubernamentales, analicen esto, pero yo no tengo una respuesta en este momento. Me gustaría añadir que hemos enfrentado retos similares, no a ese nivel, pero en el pasado, con personas que han ayudado con comida de emergencia en ese tipo de desastres, y sin embargo no hemos podido redistribuir a ellos, pero con miras a futuro, sí, los hemos incluido como contratistas para que luego ellos puedan ayudar y beneficiarlos de esa manera. Así que no tengo respuesta en ese momento, pero sin duda voy a analizar esto de aquí. Estoy sumamente agradecida por la labor que han brindado, ayudando con sus excavadoras. Como mínimo, me gustaría ver cómo podemos conseguir fondos, recaudar fondos de la comunidad para tratar de recuperar algún daño que hayan perdido o por el uso de su equipo. Me gustaría agradecer grandemente a muchos ciudadanos privados que hicieron el trabajo más allá del llamado de ellos. En el distrito, en Oak Valley, en Lake County, o el condado Lake, no puedo decirles cuántas personas por su cuenta, con su maquinaria, fueron a trabajar allí y salvaron hogares, casas. Y yo he visto lo que ellos hicieron, cómo previnieron que se quemaran totalmente estas casas. Como le mencioné a Linda previamente, he hablado con el gobernador y con el director de OES y de verdad pienso que se debe reanalizar cómo incorporamos ese tipo de recursos de ciudadanos particulares que están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. En estos incendios, no son culpa de nadie. Recuerden, esa tormenta eléctrica creó ese día viernes en 2017, que luego esos incendios que crecieron luego, no es suficiente equipo en todo el mundo para hacer frente a esto de aquí. Así que deberíamos estar sumamente agradecidos con esos ciudadanos que hicieron su parte. Así que necesitamos buscar formas de incorporarlos a ellos dentro de nuestra fuerza para hacer frente a estos incendios. Y les digo, cada desastre de esos, cada incendio, ha visto que ha habido esas personas, individuos y compañías que han utilizado sus equipos personales, equipos de sus compañías. Igual, en el condado de Sonoma, hubo personas así que fueron con sus excavadoras subiendo, marcando demarcando las líneas, y eso previno que los incendios llegaran a la ciudad de Sonoma. Y como lo indiqué brevemente en mis comentarios de apertura, nosotros tenemos una comunidad determinada y
caritativa, siempre lista a cooperar, a ayudar, a defender nuestras ciudades y a los ciudadanos de nuestras comunidades. Sin duda, tenemos muchas personas así, con excelentes historias que se deberían de compartir y hay que reconocer la labor que han realizado. Así que la última pregunta, y con eso voy a cerrar, esta va a ser para Chris Godney. Se ha estado dirigiendo a las personas para que se beneficien en estos centros LAC que se van a abrir este fin de semana, recibir información y recursos. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo van a estar abiertos? O sea, va a estar atendiendo allí, o sea, principalmente este fin de semana. Bueno, esperamos que estén abiertos por una semana y el 4 de septiembre sería lo más pronto que se cerrarían. Entonces, queremos que estén abiertos los fines de semana y entre semana, cuando la persona, si alguien puede ir allí, cuando les quede mejor, pues funciona también. La idea no es presionar a nadie, ¿no? Y que no ha estado muy afectado, pero nada, vamos a estar allí para apoyarlos a todos, para ayudarlos. Gracias, Chris. Un recordatorio para todos que vamos a publicar los enlaces a los diferentes recursos que hemos mencionado hoy y también para las organizaciones sin fines de lucro que están disponibles o dispuestas para ayudarles en socceremergency.org. Por favor, utilicen eso como una página de recursos y aprovechen esos centros de asistencia local. Así que gracias a todos por acompañarnos esta noche aquí en Zoom y en Facebook Live. Manténganse seguros. Hasta la próxima. Gracias.